Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vive Libre, un espacio para prevenir las adicciones. Qué bueno que hoy nos acompañan porque vamos a hablar de unas drogas que se llaman metanfetaminas. ¿Qué sucede cuando se consumen? ¿Qué le pasa al organismo? De todo eso hoy. Quédate con nosotros. Comenzamos. Y para hablar del tema, hoy están con nosotros el doctor Hugo González Cantú. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Hola, Gaby. Y también nos acompaña el doctor Miguel Ángel Mendoza. Gracias, doctor, Gaby, por estar con la nosotros. invitación. Pues hoy vamos a hablar de las metanfetaminas. Y doctor, por principio de cuentas, ¿qué son estas drogas, las metanfetaminas? Gaby, las metanfetaminas, bueno, para empezar, se originaron, es digamos, un producto derivado de las anfetaminas. Son sustancias sintéticas que se empezaron a crear, investigar a principios del siglo XX, en un intento de encontrar sustancias químicas, farmacológicas que sustituyeran a la efedrina, que era ya una sustancia de origen natural conocida. Bueno, a lo largo del siglo XX se sintetizaron varias anfetaminas, varios derivados de ellas como la metanfetamina, y finalmente es hasta fines del siglo XX, por allá de los años 80, cuando surgen como sustancias de abuso, aunque las anfetaminas tuvieron también su momento en los años 70, pero lo que son las metanfetaminas son varios productos, hay varios tipos derivados de las anfetaminas y que como drogas de abuso, te digo, empezaron a surgir a partir de los años 80, 90 y ahora, bueno, pues se sabe que es un problema mundial, global, su consumo se podría decir, no es masivo, pero sí es un consumo bastante popular, vamos a llamarlo de esa manera, Gaby. Doctor, estas metanfetaminas, ¿qué otros nombres reciben? Yo tenía entendido por ahí que también decir tachas es un equivalente a decir metanfetaminas, o es únicamente una variedad o claro, no tiene nada que ver, doctor. Originalmente, Gaby, las metanfetaminas sí eran sinónimo de tachas, éxtasis. Entonces ese es uno de los nombres conocidos. El otro muy conocido es el speed. En Estados Unidos, en el norte del país, se le conoce mucho con ese nombre, pero también es cierto lo que tú acabas de mencionar. En estos años, el éxtasis en realidad contiene una serie de sustancias que no siempre son incluso metanfetaminas. Ahora están también surgiendo las catinonas, que es otro tipo de sustancias estimulantes. Entonces, son sinónimos, aunque no son exactamente químicamente similares, ¿no? Por ahí una cantante muy famosa hizo una frase en un concierto de "Where is Molly?". En Estados Unidos, Molly, la palabra Molly, y en muchos medios, en muchos discos, en muchas letras de canciones, la palabra Molly se refiere a éxtasis, a lo que sería el éxtasis, o al MDMA puro. Sin embargo, lo que decía esta cantante en este concierto se refería a "Where is Molly?", porque ya no es tan fácil encontrar MDMA, metanfetaminas, en el éxtasis. Incluso hay algunas organizaciones que se dedican a tomar pruebas de las sustancias que se consumen en los rapes, etcétera, y han encontrado que ya ni siquiera el 50% de las tachas contienen en realidad metanfetamina. Doctor, ¿las metanfetaminas se están consumiendo de una manera importante, por lo menos en la Ciudad de México? Bueno, mira, comentando un poco también lo que decía el doctor Cantú, en la última medición de la encuesta de estudiantes, el crecimiento ha sido lineal y ascendente. Entonces, quiere decir que una población sí está consumiendo eso, si es popular en alguna población en específica, ¿sí? Hay que valorar los factores sociales porque son sustancias de diseño que tienen otro valor comercial que otro tipo de sustancias como inhalables que tienen que ver con la oferta y la demanda que se presenta, pero sí ha tenido un incremento y yo creo que sí hay que darle la importancia de estos, porque al ser sustancias de diseño, muchas de ellas
se sintetizan rápidamente y, bueno, las venden las ¿Se organizaciones. sintetizan, es decir, que se elaboran? Las doctor? producen Se de manera producen. química en un laboratorio clandestino, ¿no? En este caso, pero a veces no sabemos qué contiene, ¿no? Puede ser, ya no es puro el MDMA, sino puede tener otras cosas. Hay veces que lo mezclan con cafeína, incluso con otras sustancias, hasta a veces se menciona con raticida o carcinógenos, ¿no? Entonces, sí es muy importante como una cuestión de salud, ¿no? Pública en salud mental, ¿no? Y doctor, ¿qué hacen las metanfetaminas en el organismo? O sea, ¿qué pasa cuando se consumen? Yo creo que Claro. eso es algo, nos serviría muchísimo esa información. Claro, Gaby, las metanfetaminas son estimulantes, pertenecen al grupo de los estimulantes, igual que la cocaína, igual que la cafeína, las anfetaminas y demás. Entonces su efecto es estimular el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se estimula el sistema nervioso central, se quita el sueño, se quita la debilidad, parece que hay un incremento de energía, se agudizan los sentidos de alguna manera. Y esto permite y ha hecho que las metanfetaminas se vuelvan populares en varios ámbitos. Uno de ellos es justamente el ámbito de las fiestas electrónicas, que fue donde empezaron a usarse nuevamente estas sustancias. Y estas sustancias en este ámbito de las fiestas electrónicas permiten que los jóvenes, quienes participan en ellas, puedan bailar horas y horas y horas al ritmo de una música con un ritmo continuo, rápido. Y ese es el efecto. Ese es el efecto deseado, vamos. Tienen también efectos que no son los deseados por los consumidores. Uno de los efectos graves puede ser a nivel circulatorio, con un aumento de la presión arterial. En algunas personas susceptibles puede llegar a producir arritmias cardíacas. Yo he tenido pacientes jóvenes que después de haber consumido estimulantes, vamos a llamarle así, metanfetaminas, tuvieron una chica, por ejemplo, un accidente vascular cerebral. Entonces, ¿Esto quiere decir es una hemorragia, lo que se llama como embolia, digamos doctor? una hemorragia a nivel cerebral en uno de los vasos, de los vasos que están dando irrigación al cerebro. No son casos frecuentes, pero finalmente son los riesgos que también suceden. Y a nivel psiquiátrico, yo soy psiquiatra, lo que pueden producir estos estimulantes a ciertas dosis en ciertas personas son síntomas psicóticos, como sentir que los están viendo, que se están burlando de ellos, que se están riendo, haciendo algún tipo de broma. También puede producir algunos cambios de estado de ánimo. Inicialmente son estimulantes, pueden elevar el estado de ánimo, pero una consecuencia que se encuentra en muchas ocasiones, Gaby, es que al día siguiente puede producir efectos como depresión, parecidos a una depresión. Entonces, ese es el rango. Vemos que es un rango complejo de síntomas, de efectos, desde los buscados para estimular el sistema nervioso central, hasta los no buscados, que pueden ser a nivel cardiovascular sobre todo y a nivel psiquiátrico. Pues son varios efectos importantes, doctor, Claro. ¿no? Parecería que podría pensarse que consumir tachas de alguna manera podría ser inofensivo, ya que se están consumiendo en estas fiestas electrónicas que también se les llaman fiestas rave, ¿no? Ajá. Que se han popularizado un poco con este término. Y me gustaría más que nos contaras más sobre estos efectos, doctor, pero lo hacemos en el siguiente corte. Vamos a un corte, vamos a continuar con este tema importante. ¿Qué pasa en las fiestas rave cuando se consumen estas sustancias llamadas metanfetaminas? Quédate con nosotros, estamos en Vive Libre. ¿Tienes una adicción y no sabes qué hacer? Acude al IAPA. Quédate con nosotros.